Buenas tardes amigos de Finet TV, bienvenidos a su segmento Consulta Psicológica. El tema de hoy es el trastorno negativista desafiante. ¿A qué hace referencia este trastorno? Se habla de un patrón persistente y recurrente de una conducta negativista, desafiante, oposicionista y hostil que presentan los niños o adolescentes, especialmente con las figuras de autoridad. ¿Y cuáles son las características que nosotros vamos observando en este trastorno? Pues encontramos a chicos que tienen una situación de irritabilidad constante, se enojan con facilidad, se caracteriza también porque echan la culpa a los demás de sus errores. Por ejemplo, digamos que se tropezó por ahí y le dice a la persona que estaba junto a él o junto a ella, es que tú tienes la culpa porque tú no me avisaste que eso estaba ahí y por eso me acabo de tropezar. Entonces tienen esta parte de irritabilidad constante que también se traduce en la parte en la que tienen esta situación como de desafío a la autoridad, un cuestionamiento constante con respecto a las reglas establecidas por las personas mayores, que pueden ser sus padres o también sus docentes, y también se caracteriza por una situación de venganza, que lo dicen incluso de forma verbal. Es que el profesor me puso este castigo, pero ya va a ver que mañana me voy a comportar de peor manera. Entonces es algo que se observa mucho en los niños con este tipo de trastorno. ¿Qué otras cosas miramos? La parte de que esto va involucrando ya dificultades en su desenvolvimiento social y académico. Nosotros en ocasiones podemos como llevar de forma muy superficial y decimos, es que mi hijo no me está escuchando, no me hace caso, a todo me dice que no, entonces mi hijo tal vez es uno de estos niños que dicen negativistas desafiantes. Sin embargo, es importante que contemplemos que para hablar de un trastorno, este tiene que caracterizarse por algunas situaciones. Una de ellas es que esta conducta no es lo esperado en función de su edad cronológica o nivel de maduración, que implica como un niño de 3 o 4 años tenemos esta conducta constante de que cuando proponemos algo nos dicen no, ¿y por qué? Pero esto es parte de su desarrollo, es porque está aprendiendo, está conociendo, su desarrollo cognitivo le lleva a esta búsqueda de independencia constante que hace que de cierta manera se oponga a las reglas o instrucciones que nosotros le estamos colocando. Sin embargo, incluso podríamos hablar de un trastorno negativista desafiante en la etapa preescolar, pero para que hablemos de esto vamos a tomar en cuenta su recurrencia. Es decir, que vamos a tener un niño que diariamente se está oponiendo a las cosas que nosotros estamos proponiendo. Además, otro de los indicadores de este trastorno negativista es que las personas o los niños que padecen este trastorno van a tender a realizar acciones para molestar o incomodar a otros de manera intencional. ¿Qué otra situación es importante para descartar o reafirmar este diagnóstico? Es que también la persona no esté cursando por un trastorno depresivo o por una situación psicótica. Esos son los criterios diagnósticos para hablar de un trastorno oposicionista desafiante, que para su diagnóstico se necesita obviamente de la parte de un criterio profesional, porque como lo mencionaba, los padres o los docentes en ocasiones tendemos a mirar desde nuestra perspectiva y en ocasiones podemos sobredimensionar las características que algunos chicos están presentando. El trastorno negativista desafiante se caracteriza también por tener comorbilidad. ¿Qué quiere decir esto de la comorbilidad? Que puede presentarse asociado a un trastorno de neurodesarrollo como el conocido trastorno de déficit de atención con hiperactividad, del cual ya hemos hablado con anterioridad. Ahora, ¿cuáles son los factores que inciden para que exista el trastorno negativista desafiante? Pues hablamos de la existencia de factores a nivel genético. Si es que tenemos dentro de la familia en ocasiones nos dicen, pero ¿por qué te quejas si tú de pequeño eras igualito a tu hijo? Ahora estás mirando tu reflejo en él. Hablamos de que esta parte puede darse, que existen ciertos familiares que compartan estas características. Otra de las situaciones es el temperamento. En algún momento hablábamos que los seres humanos cuando nacemos tenemos básicamente 3 tipos de temperamento. Uno de ellos es el temperamento fácil, los niños que sonríen todo el tiempo, que incluso cuando están enfermos como que ni siquiera dan a notar estas molestias que tienen, son de fácil manejo. Los niños temerosos que tienden a tomar las situaciones nuevas con precaución, que se aferran un poco a sus padres cuando sienten alguna situación de amenaza. Y el temperamento difícil,
que se caracteriza precisamente porque es un poco más difícil calmarnos cuando hay una insatisfacción de alguna necesidad o existe algún malestar de por medio. Entonces, uno de los factores de riesgo en este caso estaríamos hablando de un temperamento difícil. Otro factor de riesgo es la dinámica familiar. Siempre cuando nosotros hacemos el estudio, en la primera instancia que hablamos de la apertura de la historia psicológica clínica infantil o de adolescentes, siempre realizamos un estudio de la dinámica familiar. ¿Por qué? Porque esta es la que contribuye en muchas circunstancias para que exista en ocasiones o se agudice la presencia de un trastorno. Cuando hablamos de dinámica familiar estamos hablando de dinámicas en las que de pronto existe violencia intrafamiliar, en la cual los niños están observando un modelo inadecuado de resolución de conflictos por parte de mamá y papá. Entonces también pueden estar reproduciendo esta forma de hacer frente a las emociones desagradables. ¿Cuáles son otros factores de riesgo para el trastorno negativista desafiante? También los modelos de corrección, los estilos de crianza que tenemos los adultos. En algún momento hablábamos de los estilos de crianza, el autoritario, en el cual nosotros imponemos las cosas. Tú tienes que hacer esto porque soy tu padre o porque soy tu madre. Tienes que hacerlo y ya está. Entonces, esto en ocasiones, en lugar de generar que los chicos nos obedezcan y reconozcan las reglas y normas, más bien genera una situación contraproducente porque empieza la parte de la oposición. ¿Y yo por qué voy a hacer esto? Ahí se va observando la parte del oponerse y además desafiar. Porque cuando dentro de este modelo autoritario decimos, ay, es que si no haces yo te voy a castigar, yo te voy a pegar. Y ahí, en este momento viene la parte del desafío cuando dicen, entonces pégame, igual, a mí no me duele. Estamos observando una conducta clara de desafío. Esos son los factores de riesgo, entre los cuales podemos hablar a breves rasgos, que pueden hacer que este trastorno negativista desafiante se presente de una forma más marcada. Hablamos de diferentes niveles, puede ser un nivel leve, un nivel moderado o un nivel grave, de acuerdo al manejo que se pueda dar de este. Ahora, ¿qué podemos hacer como adultos para evitar? ¿Qué factores de protección podemos generar frente a la presencia de este trastorno negativista desafiante? Lo primero, siempre es importante que conozcamos qué es lo que realmente pasa con nuestros hijos. Por ello es importante la parte de la valoración psicológica para observar si realmente nos encontramos frente a un trastorno negativista desafiante, si requerimos otro tipo de tratamiento o intervención o si estamos hablando de un problema conductual de más fácil manejo. La primera instancia siempre descartar si existe algún otro tipo de situación. Como lo hemos mencionado en algún momento, en ocasiones podemos tener una reacción irritable cuando estamos atravesando por una situación también de un trastorno de estado de ánimo. En ocasiones la parte de la depresión no únicamente está relacionada con la conducta de llorar o de estar muy sensible, sino que también puede evidenciarse a través de conductas que desde afuera las podemos observar como conductas agresivas. Lo segundo, siempre es importante que hagamos un refuerzo de las conductas positivas. Lastimosamente en ocasiones tendemos a centrarnos más en las cosas negativas que vemos. Ay, no, es que tú respondiste mal a tu maestro y tu maestro esto, y estamos recalcando el error que nuestro hijo o hija ha cometido. Es importante que también nosotros saquemos a flote las cosas positivas que él o ella está haciendo. Mira, me cuentan que has tenido un problema con tu maestro y que este problema pasó porque tú estabas defendiendo a tu compañero cuando le estaban regañando de forma inadecuada. Entonces, qué bonito que tú hayas tenido este gesto de defender a tu amigo. Sin embargo, es importante que revisemos cómo lo hacemos. De esta manera estamos también tratando de rescatar lo positivo que nuestro hijo o hija pueda tener. Que otra situación importantísima, tener las reglas muy claras y establecidas, siendo también nosotros un modelo del cumplimiento de las mismas. Si colocamos una regla a nivel familiar que implica que nos tratamos amablemente, implica esto que en casa evitamos los gritos, el castigo físico y la agresión verbal y física, tengo que ser la primera o el primero en cumplir con esto. Caso contrario, estoy diciendo una cosa y estoy haciendo otra cosa. Entonces, la parte de las reglas es importantísima, la parte de las rutinas y estructuras, que es algo que siempre vamos a repetir, el tener horarios para la satisfacción de las necesidades básicas, nos ayuda también a tener un ambiente regulado, que nos da una situación también de calma o de tranquilidad. Ser un modelo en cuanto a la resolución de conflictos y problemas,
manejar y gestionar mis propias emociones que no son del todo agradables. Cuando nosotros sentimos frustración, cuando sentimos enojo como adultos, buscar la manera de gestionarlas de forma adecuada, tomarme un tiempo, respirar. Si veo que esto se me hace muy difícil o imposible, pues buscar también la asesoría individual para mí como adulto que en ocasiones lo necesito. Otra de las situaciones importantes, ser también un modelo y un referente del reconocimiento de figura de autoridad. Cuando hablamos de figura de autoridad, estamos hablando de padres, estamos hablando de docentes, de las personas adultas que están alrededor de nuestros hijos y que nos están ayudando en su crecimiento y en su acompañamiento del desarrollo. ¿Qué pasa en ocasiones? En ocasiones los docentes envían una actividad. Me invento, tienen que hacer una maqueta del sistema solar para la semana que viene. Ok, esa fue una instrucción que el docente ha enviado a su hijo. Pero ¿qué ocurre? Que en ocasiones yo como adulto, este profesor o esta profesora, ¿qué pensará que no tenemos que hacer, que nos manda a hacer esta maqueta? Si como adulto yo estoy haciendo este tipo de expresiones en presencia de mi hijo o mi hija, soy yo misma la que está desconociendo la figura de autoridad y está expresándose de una manera irrespetuosa. Bueno, como padres, de pronto estamos en desacuerdo con alguna actividad o tarea que nos envían desde la institución educativa. No obstante, podemos hablarlo directamente con el docente para expresar nuestra inconformidad de una forma asertiva, enseñando también a nuestros hijos modelos adecuados de resolución de conflictos. Entonces son algunas cosas importantes que necesitamos nosotros estar pendientes y alertas para precisamente acompañar a nuestros hijos en esta parte de crecer, que no es tan sencillo como de pronto parece, ¿no? Necesitamos un acompañamiento, especialmente en la parte del manejo de las emociones. Si nosotros como adultos no somos un referente, es muy complejo para los chicos, especialmente ahora que tenemos muchos factores de riesgo alrededor. Otra de las cosas que puede ser un factor protector es que tengamos a nivel familiar las cosas claras y estructuradas independientemente de la dinámica que se esté manejando. Puede ser que papá y mamá estén separados, ok. Sin embargo, nuevamente aquí viene el reafirmar la figura de autoridad. Si están papá y mamá separados y con mamá tengo que irme a dormir a las 9 de la noche, pero llego a la casa de papá y me voy a dormir a la medianoche, estamos también teniendo en este caso un desconocimiento de la figura de autoridad entre los padres, que se traduce también en que los chicos puedan recibir este mensaje erróneo de que, las reglas son solamente en un lugar, en otro lugar yo puedo romperlas. Estas son algunas situaciones que necesitamos nosotros ir revisando para contribuir en el acompañamiento de nuestros hijos. Es todo lo que les puedo compartir por ahora. Una linda tarde para ustedes.